Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Nutrición desde casa. Mi nombre es David y soy especialista en alimentación. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a hablar de la resistencia a la insulina, el mal de este año, de los últimos años del siglo XXI, no llega a ser patología, no llega a ser enfermedad porque es incluso difícil de detectar, pero podríamos estar hablando de una de las consecuencias que tiene la mala alimentación, ¿no? a la que estamos sometidos muchos de nosotros en la actualidad. Resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la insulina deja de hacer efecto. Tus células pierden sensibilidad a la misma y como consecuencia vamos a tener una serie de problemas en el organismo. Aviso de antemano que este vídeo lo he enfocado de manera cercana. Voy a intentar ser lo menos técnico posible. Si queréis información más técnica y detallada, tendréis un artículo en el blog, en mi página web, elrincondelsano.com, donde hablaremos ya un poquito de manera más técnica del tema de la resistencia a la insulina. Un poco pues cómo bajarla, cómo mejorar la sensibilidad, qué hormonas están relacionadas, cómo puede perjudicar un poco al organismo y qué tipo de enfermedades pueden generarse con el tiempo si tenemos y no controlamos esta resistencia a la insulina. Pero en el vídeo ya sabéis que los vídeos me gusta ser muy cercano, intentar ser lo menos técnico posible, y si lo voy a ser pues aviso antes de empezar. Así que este vídeo está dedicado sobre todo para todo el mundo, para que todos sepáis lo que es la resistencia a la insulina, cómo podemos entenderla y cómo revertirla de manera sencilla, amena, que se pueda entender para que tú lo puedas aplicar y si algún caso la tienes o crees que la puedes tener, cómo poder revertirla, luchar contra ella. Bien, antes de nada, ¿qué hace la insulina? De manera muy breve, no vamos tampoco a especificar mucho. La insulina permite que los nutrientes sean aprovechados. Todo lo que nosotros consumimos, especialmente hidratos de carbono y proteínas y grasas, sean utilizados de manera correcta. La insulina lo que hace es llevar los nutrientes a nuestras células para que puedan aprovechar y utilizar esa energía. Baja los niveles de azúcar. Ya sabéis que la sangre dulce, el exceso de azúcar en sangre, es tóxico para el organismo. Entonces la insulina lo que va a intentar es tratar de bajar esos niveles de azúcar para proteger y mantener la vida. Porque el azúcar es... Yo, como digo, seré más técnico en el artículo, que será por escrito, pero para que os hagáis una idea, el azúcar reacciona mucho con diferentes moléculas que circulan por la sangre y con muchos tejidos, y puede dar lugar a enfermedades degenerativas, Alzheimer, pérdida de visión, etcétera. Le lleva combustible a nuestras células para que liberen energía. Especialmente lo que le lleva a la insulina es la glucosa. Los hidratos de carbono, cuando los consumimos, estos hidratos de carbono se rompen, se hacen más pequeñitos y se convierten en azúcar o en glucosa, una unidad de energía muy pequeñita que se lleva a la célula para que ésta pueda utilizarla y darnos energía, ¿no? Para que podamos correr, andar, pasear con nuestro perro, pestañear, por ejemplo, a rascarnos la cabeza. Cualquier tipo de actividad que requiera energía, pues la insulina es la que se va a encargar de llevar esa energía a nuestras células, en compañía con otra serie de sustancias, pero quedaros con eso. Se produce en el páncreas, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son las claves del tema de la resistencia a la insulina? Pues que los excesos de insulina provoca que tus células no respondan a ella con el tiempo. Y mientras tengas la insulina alta, no adelgazarás. Esto es una de las... aquí es donde me voy a meter un poco más y donde nos vamos a explayar en el vídeo. Los excesos de insulina provocan que tus células no respondan a ella con el tiempo. ¿Pasa algo por tener la insulina alta? No, no va a pasar nada. En ningún momento te vas a morir y vas a generar resistencia a la insulina por tener la insulina alta 2 o 3 días. El problema de la alimentación es que no es como tener un accidente de coche, que en el mismo momento te puede romper un brazo y el mal te pasa al instante. O si te caes por una terraza, o si te das un golpe, o si te pegas un corte que empiezas a sangrar. O sea, el mal se produce al instante. En temas de alimentación, los problemas empiezan a aparecer con el tiempo, es decir, cuando nosotros abusamos de un estilo de vida poco saludable. En el caso de la resistencia a la insulina, ¿cuándo aparece la resistencia a la insulina? Pues suele aparecer en personas que genéticamente están más predispuestas a ello, a que sus células pierdan esa sensibilidad a la insulina, o bien por malos hábitos. Debemos recordar que esto es como el caso del cáncer. En el cáncer el 10% está determinado por genes, pero un 90% está determinado por factores ambientales, es decir, lo que nosotros hacemos, respiramos, sentimos, vemos, comemos, asimilamos, etcétera. Por tanto, en el caso de la resistencia a la insulina, ese exceso de insulina nos va a hacer daño cuando es prolongado en el tiempo, es decir, cuando es un día tras otro, no por una semana, no porque yo un día me coma un helado
pues y tengo un pico de insulina alto, vaya a tener resistencia a la insulina, ni porque lo haga todos los viernes. Esto viene cuando se hacen todos los días. Es decir, pues lunes, martes, miércoles, jueves y durante muchas semanas, durante muchos meses. Hay personas que a lo mejor tienen que estar así un año y hay personas que tienen que estar 5 para que al final para que resistencia a la insulina. Recordar que no todos somos iguales y además la resistencia a la insulina aparecerá también si se da una serie de... se combinan varios hábitos poco saludables. O sea, no es solamente tomar hidratos de carbono refinados o tener picos de insulina altos, sino también grasas hidrogenadas, hacer poca actividad física, sufrir estrés, dormir poco, pues respirar un aire bastante contaminado. O sea, es una combinación. Y luego aparte tu genética, la edad, obviamente a más mayor, más posibilidades, es al final un cúmulo de cosas. Pero debemos recordar que los excesos de insulina es lo que va a provocar que las células no respondan a ella con el tiempo. Si yo esos picos de insulina los mantengo en el tiempo, o sea, todos los días tengo picos y bajadas muy bruscos de insulina, puede ser que en un futuro, que no se sabe si es en 3, 4 meses, un año o 2 años, pueda tener resistencia a la insulina, que es cuando mis células ya no responden igual a la insulina. Ya por mucha cantidad de comida que yo coma, pues en mucho momento del día me notaré cansado, acumularé grasa a nivel visceral, nos crecerá la tripa. O sea, casi siempre la obesidad va a ser muy central. O sea, las personas que tienen resistencia a la insulina, la obesidad que suelen generar es a nivel central, no suele ser a nivel periférico. O sea, es una obesidad poco proporcionada, casi siempre a nivel del abdomen. Y es importante diferenciar la resistencia a la insulina, que puede ser una obesidad normal, que bueno, aunque la obesidad grave suele también desencadenar esta resistencia a la insulina, que es al final lo que nos lleva a esa ganancia brusca de peso. Pero muchas personas son delgadas pero tienen cierta obesidad a nivel central, que puede ser un indicativo de resistencia a la insulina. Y recordar eso, mientras tengamos la insulina alta no vamos a adelgazar. No se puede adelgazar, esto lo explicaré de manera técnica en el artículo, pero vamos, para que entendáis, si nosotros tenemos niveles altos de insulina, nuestro cuerpo no va a poder utilizar nuestro depósito de grasa como fuente de combustible. Si nosotros queremos adelgazar, naturalmente tenemos que quemar nuestro depósito de grasa, tenemos que utilizar esa grasa almacenada como fuente de energía si buscamos una bajada de peso. Ahora bien, mientras la insulina esté alta, nuestro cuerpo no va a utilizar sus reservas. ¿Por qué? Porque si la insulina está alta significa que hemos metido nutrientes en el organismo y como estamos sobrados de energía, sobrados de hidratos de carbono, sobrados de proteínas, sobrados de grasa, pues nuestro cuerpo utiliza esa energía circulante por la sangre para llevársela a nuestras células. En ningún momento va a utilizar la grasa como fuente de la grasa almacenada, es decir, la de nuestros depósitos, como fuente de combustible. Luego se puede ser más específico. La insulina no solamente sube por consumir hidrato de carbono, sube también con más cosas, pero el pico grande de insulina se alcanza cuando nosotros consumimos hidratos de carbono y especialmente los refinados, es decir, un donut de chocolate, una Coca-Cola que no sea cero, un plato de arroz blanco, un plato de pasta, todo ese tipo de comidas, un bocadillo de pan blanco va a generar un pico alto de insulina, un pico alto de glucosa en sangre que va a obligar a que nuestro páncreas libere insulina en el torrente sanguíneo para rebajar esos niveles de azúcar. ¿Qué va a hacer la insulina con ese azúcar? Se la va a llevar a las células para que lo utilicen como fuente de energía. Si nosotros en ese momento no estamos realizando ningún tipo de actividad física, nuestra querida insulina llevará toda ese azúcar al hígado para que se convierta en glucógeno. Cuando el glucógeno, que es una manera de almacenar azúcar, es una manera de guardar el azúcar en paquetes como si fuese un supermercado, cuando esos depósitos de glucógeno están saturados, están llenos, pues es cuando toda esa energía se empieza a convertir en grasa, en triglicéridos. Algunos pasarán a la sangre y otros se almacenarán en los adipocitos. Los adipocitos son células que tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, especialmente en la zona del abdomen, que almacenan la grasa por si en algún momento estamos en ayuno o no comemos, que los adipocitos liberen esa grasa para seguir obteniendo energía, pues, no solamente energía, hormonas, mantener la homeostasis general del organismo, etcétera. Por tanto, ¿cómo mejoramos la sensibilidad a la insulina? Si nosotros tenemos resistencia a la insulina, ¿cómo identifico yo si tengo resistencia a la insulina? Pues, por ejemplo, personas que son muy delgadas pero tienen un buen buche. O sea, tienen una obesidad, tienen exceso de grasa en la zona abdominal, o sea, exagerada, no estamos hablando de que tengas un pequeño Michelin, sino exagerada. Otra manera también de saber si tengo resistencia a la insulina, pues muy fácil. Una manera es hacerse un análisis de sangre. Si la insulina está funcionando bien,
pues tiene que aparecer en sangre el péptido C. Pero bueno, esto lo explicaré más en el artículo. En un análisis de sangre, a través de diferentes sustancias, el médico puede saber si nuestra insulina está trabajando bien o mal. Si nosotros tenemos la insulina muy alta en ayunas, puede ser indicativo de que hay resistencia a la insulina. Ojo, también puede ser un indicativo de que hay resistencia a la insulina tener el azúcar muy alto, si no hay ningún motivo para tenerlo en ayunas. Eso puede ser también indicativo de que tengamos resistencia a la insulina. Como he dicho, un gran indicativo, pues las típicas personas delgadas que tienen obesidad central. Personas que se notan muy cansadas a pesar de lo que comen. Se te cae el pelo, empiezas a dormir mal. Digo que es una acumulación de síntomas. O sea, no porque yo duerma mal un par de días, tengo resistencia a la insulina. No. O no porque tenga 2 michelines, tengo resistencia a la insulina. No, que pueden ser por muchas cosas. Pero en general son síntomas, son indicativos de que puede haber resistencia a la insulina. La manera más efectiva de saber si tienes resistencia a la insulina es acudir a una clínica privada que te hagan un análisis de sangre y que te mida la insulina en ayunas. En ayunas, te mide la insulina en ayunas y si la tienes muy alta puede ser un indicativo de que haya resistencia a la insulina. La manera de mejor de evitar esa resistencia, de mejorar la sensibilidad por parte de nuestras células, pues evitar los picos altos de insulina. O sea, no te estoy diciendo que no comas un donus o que no te comas un bollo, no te comas una Coca-Cola, no te comas unas palomitas, un plato de arroz, sino que evites hacerlo eso con mucha frecuencia. Eso es lo que queremos evitar. Hacerlo con mucha frecuencia. O sea, no va a pasar nada por comerte un plato de arroz blanco en ningún momento, a nadie le va a pasar nada, pero evítalo con frecuencia. O sea, no comas un plato de arroz en la comida, en la cena y en el desayuno, o todos los días comas pasta, o ese tipo de historias. Incluye vegetales frescos que son ricos en fibra que van a reducir la absorción de azúcar, acompaña todas tus comidas de verduras. Eso va a hacer que no haya tantos picos de insulina. Reducir el consumo de azúcares refinados, sobre todo lo de mala calidad, que ya no solo por la esencia de la insulina, estamos hablando ya de salud en general. Roban nutrientes de nuestro organismo, acidifican el organismo, favorecen muchísimas enfermedades, no solamente de resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, Alzheimer, pérdida de visión, degeneración macular. Practica ejercicio físico regularmente, especialmente con cargas. El incremento de masa muscular mejora mucho la sensibilidad a la insulina. Las células que más consumen energías, especialmente a nivel de glucosa, son las células musculares, también las neuronas. Pero si nosotros aplicamos una demanda de energía a nivel muscular, pues eso va a mejorar que nuestras células hagan por captar esa energía. Incluir alimentos frescos y variados, vegetales, verduras, si pueden ser de temporada y ecológica mejor, pescados azules, frutos secos, frutas de temporada. Cuidado con las frutas, de no abusar de las frutas, las frutas son muy saludables, pero tampoco hay que abusar de ellas. Hay algunas frutas como el plátano que generan picos muy altos de insulina, hay que controlarlo y utilizarla de manera inteligente. Tenemos que utilizar los picos de insulina de manera estratégica, pues por ejemplo antes de un entrenamiento, hora y media o algo de entrenar, o post-entreno cuando la célula está más sedienta. Apoyar con complementos. Los complementos alimenticios, si tenemos una resistencia a la insulina bastante delicada, o sea, cruda, que es difícil de revertir, podemos utilizar una serie de complementos alimenticios que van a mejorar esa sensibilidad a la insulina. Recordar que también la resistencia a la insulina puede aparecer por un déficit de nutrientes, como puede ser falta de vitamina B. La vitamina B participa en el metabolismo de los hidratos de carbono. Una falta de potasio y de sodio. Recordar que para que el azúcar se absorba se necesita sodio, el potasio también. La N-acetilcisteína para mejorar el trabajo hepático, acetilcarnitina, vitamina E, ácido alfa-lipoico para mejorar el trabajo hepático, la canela mejora mucho la sensibilidad a la insulina, omega 3 que actúa a nivel antiinflamatorio. Recordad que la resistencia a la insulina también va a producir una inflamación a nivel general en todo nuestro organismo y el omega 3 puede venir muy bien para desinflamarnos. Ojo, omega 3 no es un ibuprofeno, o sea que hay gente que a lo mejor decimos aquí, y también he visto en modas, me tomo un omega 3 que es antiinflamatorio. O sea, si tú te dan un puñetazo en un brazo y tienes una inflamación, por tomar omega 3 no se te va a bajar. El omega 3 no es un ibuprofeno, ¿de acuerdo? El omega 3 produce un efecto antiinflamatorio, pero siempre y cuando hay un equilibrio de estos ácidos grasos. Produce un antiinflamatorio a nivel celular y que es muy ligero. Por tanto, estas son las pautas que tenemos que tener claras para mejorar la sensibilidad a la insulina. Y nada más, este vídeo quería hablar un poquito de eso. Ya sabéis que me gustaría subir vídeos con más frecuencia aquí en el canal y lo intentaré haciendo, o sea, no os preocupéis. Tengo pendiente también el curso de los minerales para la salud, que no me he olvidado para ello, pues si alguno está pendiente de ese curso, que quiera hablar del potasio, del cloro, del magnesio, etcétera. Y nada más, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en comentarios. No olvidéis visitar la web del rincondelsano.com, donde dejaré un artículo mucho más detallado y más técnico, ya abordando un apartado técnico que ya sabéis que me gusta mucho, abordando de manera técnica el tema de la resistencia a la insulina.
O sea, cómo fluctúa con otras hormonas, cómo jugar con ella de manera estratégica y cómo esa resistencia a la insulina puede dar lugar a multitud de patologías. Así que, compañeros y compañeras, os agradezco muchísimo el tiempo que me habéis dedicado y gracias por pasaros por el vídeo. Ya sabéis, cualquier duda podéis dejármela en comentarios o escribiéndome en el correo contacto@elrincondelsano.com. Ya sabéis que lo dejo todo en la descripción. Y cualquier duda, sugerencia, o si queréis que trate algún tema en particular relacionado con el tema de la salud o el deporte, me lo podéis dejar también en comentarios y lo estudiaremos para traerlo aquí al canal o en el blog. Ya sabéis que hay temas que los traigo al blog. Si quiero hablar de manera técnica, pues lo traigo al blog. Si quiero ser un poquito más cercano, me gusta traerlo aquí en vídeo. Abrazote, un beso para todos y os veo en el próximo vídeo. Adiós.